Buenos días. Soy Yago Herreros de Tejada, director corporativo de Sociedad de Tasación. En primer lugar, quería dar las gracias a Asprima por la oportunidad que nos ha brindado de poder hacer esta presentación a los socios sobre análisis del mercado inmobiliario residencial y perspectivas 2024. La verdad que ha tenido muy buena acogida. Y bueno, muchos de vosotros estáis registrados y os estáis conectando en estos momentos. La presentación va a correr a cargo de Leticia Sánchez Franco, que es analista estratégico de mercado de Sociedad de Tasación, y de Consuelo Villanueva de la Sierra, que es directora de instituciones y grandes cuentas de Sociedad de Tasación. Leticia hará, en primer lugar, un análisis macro y luego ya Consuelo entrará en más detalles del propio sector inmobiliario residencial en España. Y nada, millones de gracias por inscribiros y por estar aquí con nosotros. Y bueno, cedo la palabra a Leticia y a Consuelo para que entren a dar la presentación. Luego, una vez finalizada la presentación de Leticia y de Consuelo, pasaremos a un turno de preguntas que podéis o bien levantar la mano y os damos paso o escribirla directamente en el chat. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Leticia Sánchez. Gracias por asistir a este encuentro y gracias a Asprima por la oportunidad. Como os comentaba Yago, vamos a presentar las conclusiones que hemos ido viendo sobre cómo ha evolucionado el mercado inmobiliario a lo largo del ejercicio 2023 y cómo creemos que va a afrontar este nuevo ejercicio, este nuevo año, el 2024. La presentación la vamos a dividir en dos partes. Yo haré la primera, en la que identificaremos cuáles son los indicadores que creemos clave porque van a determinar la evolución de la economía española y, por tanto, pues también tendrán un impacto en el sector inmobiliario. Y luego daré paso a Consuelo Villanueva, que explicará en qué punto se encuentra el sector inmobiliario residencial español, así como cuáles son las tendencias y retos que detectamos desde Sociedad de Tasación. Entonces, bueno, sin más preámbulos y a modo de contextualización y como punto de partida, os hemos querido dar esta imagen para ver en qué punto, tanto a nivel global como a nivel sectorial, nos encontramos, ¿no? Yo creo que es una imagen muy gráfica que nos da una visión 360 de ese punto de partida, ¿no? En términos generales, la situación es positiva, somos optimistas, pero si bajamos un poco más a ver en detalle a nivel sectorial las diferencias y sobre todo si comparamos esta imagen, que es lo curioso, con la que teníamos hace un año, sí que vemos algunas diferencias, ¿no? La situación es algo menos optimista que hace un año, principalmente por la actividad inmobiliaria e hipotecaria, que lo que sí que hemos visto a lo largo de este último ejercicio, en el año 2023, es una contracción, como luego explicará Consuelo, en términos de operaciones respecto a los volúmenes del ejercicio 2022. A nivel macro, la tendencia general es positiva y también, como luego os explicará Consuelo, por la parte de los precios de vivienda, ¿no? Que sí que vemos cómo están reflejando pues, esa mayor resistencia que en la actividad. Ya entrando en el bloque más macroeconómico, de cara al ejercicio 2024, la previsión de la economía española es de crecimiento, pero estamos hablando de un crecimiento contenido, aunque sí que es cierto que va a ser superior a la media de la eurozona, que más o menos los organismos oficiales estiman que será el 0,8% interanual, y en el caso de España estaríamos hablando del 1,6%. Como decíamos, es contenido y en cualquier caso inferior al del año pasado, y esto se va a deber a varios factores. Primero, por una inflación que todavía, pues, aunque iremos acercándonos a ese objetivo del 2%, tanto a nivel nacional como europeo, aunque si bien es verdad que ese objetivo no está previsto que se alcance hasta el año 2025, pues en ese proceso sí que podríamos ver algunos repuntes en los incrementos de precios, ¿no? Esto al final lo que va a hacer es limitar en parte el consumo interno privado, pero también el exterior. Como vemos en datos del Banco de España, a cierre del tercer trimestre de 2023, que es el último dato disponible que hay, pues las exportaciones, sobre todo de bienes, se habrían visto afectadas por esa demanda extranjera débil,
sobre todo en cuanto a lo que es la economía de nuestros principales socios comerciales como Alemania o Francia, debido a esa cercanía que tienen en especial con el conflicto de Europa, ¿no? En consecuencia, también lo que vemos es que pues, la producción industrial todavía no llega a superar la brecha de los 50 puntos. Estos 50 puntos es el punto de equilibrio que marca la diferencia entre la expansión económica y la contracción. Luego, por la parte de servicios, aunque no estamos en un escenario de contracción, con lo cual todavía el resultado es positivo, sí que observamos una desaceleración en el ritmo de crecimiento, ¿no? Y luego, por la parte de la actividad inmobiliaria, aquí un mensaje positivo en lo que son las compraventas de viviendas de extranjeros, siguen en máximos históricos, estamos hablando de un 15% del total de las operaciones que se producen en nuestro país, pero si bien es cierto que si analizamos la estadística un poco más en detalle, como consecuencia de esa demanda que se ha visto debilitada, ¿no? de los principales socios que comentábamos nuestros, Alemania, Francia, sí que observamos una ligera bajada en el número de operaciones que llegan a realizar en nuestro país. En cuanto a la inflación, que como comentábamos, sí que esperamos pues, algunos repuntes de forma puntual, ¿no? A lo largo de este ejercicio, comentar las causas, ¿no? Primero, pues porque desde el año pasado sí que venimos observando cómo los salarios han ido incrementándose, aunque lo han hecho de forma ligera. Esto podría provocar pues, también repuntes en la inflación. Y luego, por otro lado, por la eliminación de las medidas que adoptó el Gobierno de cara a paliar los efectos de los conflictos internacionales. Y aunque hemos listado aquellas que se van a prorrogar a lo largo del año 2024, que es la tabla inferior de la derecha, nos queremos centrar sobre todo en las primeras, que es la tabla superior, que son aquellas que se van a ir eliminando. Algunas ya lo han hecho a cierre del ejercicio del año pasado, pero otras se irán eliminando durante este primer trimestre y el segundo del 2024, y prácticamente todas ellas pertenecen al sector energético. Esto lo que implicaría es que conforme vayan desapareciendo podríamos ver pues, nuevos repuntes en los precios de la energía, y esto al final pues, afectará tanto a hogares, a los servicios y a toda la cadena de producción, ¿no? En cuanto a lo que es los precios, si no se llega a escalar los conflictos internacionales en el Mar Rojo ni en Oriente Próximo, lo que vemos es que de momento el estallido de estos conflictos no ha tenido un efecto claro en los precios de la energía, ¿no? Con lo cual, por eso decimos que los incrementos en precios de los carburantes, en caso de producirse con motivo de esas dos causas que mencionábamos antes, pues serían de forma puntual. Otro indicador clave a seguir es el mercado laboral, ¿no? A lo largo del ejercicio 2023 el comportamiento ha sido muy positivo. Si bien es cierto, el dato de enero y en línea con el histórico de eneros pasados se han destruido en torno a 200.000 empleos, pero aún así los datos de cierre del 2023 hacen que todavía estemos en máximos históricos en el número de afiliados a la Seguridad Social. Estamos hablando que superamos los 20,6 millones de afiliados, y en consecuencia también el número de parados inscritos en las oficinas de empleo es el menor desde 2008 de un mes de enero. Más allá del empleo, otra cuestión a tener en cuenta es el poder adquisitivo que tienen los hogares, ¿no? Lo que observamos es que durante los ejercicios 2022 y 2023 se habría visto fuertemente mermado por las presiones inflacionistas, y aunque es cierto que, como hemos comentado antes, los salarios se han visto incrementados durante el año pasado de forma ligera, en un caso pues lo han hecho por encima de la inflación, ¿no? Esto lo que ha provocado es que el consumo se haya visto fuertemente mermado, y en consecuencia pues hoy los hogares han tenido que recurrir a las bolsas de ahorro. Como factor positivo, desde marzo del ejercicio pasado, inflación y salarios empiezan a crecer al mismo ritmo. Nuestra previsión es que lo hagan a lo largo de este nuevo ejercicio también en los mismos niveles. Estamos hablando entre el 3 y el 3,5% interanual. Y el consumo se irá recuperando, iremos de menos a más a lo largo del año, pero bueno, todavía estaríamos hablando de un consumo contenido.
A raíz de todo lo anterior, lo que observamos en cuanto a los índices de confianza es que durante los trimestres pasados han ido fluctuando, aunque en línea con los resultados de las encuestas del mes de diciembre, que ya avanzaban una expectativa de mejora tanto de la economía global como de la economía de los hogares y también a consecuencia de un mercado laboral sólido, lo que vemos es que los últimos datos del índice de confianza del consumidor y el índice de confianza empresarial parece que la serie pues doblega esa curva y que la tendencia de aquí a los próximos trimestres debería ser más optimista, ¿no? Todavía continuamos, sobre todo en lo que es el índice de confianza inmobiliaria y el índice de confianza del consumidor, están por debajo de esa barrera del punto de equilibrio de los 50 puntos, pero la previsión de cara a los próximos trimestres pues parece indicar que será más optimista, ¿no? Y luego alguna luz también ya en el mercado hipotecario. El Euribor, con el dato de enero, ya encadena 3 trimestres consecutivos de bajadas. Esta tendencia es importante porque el Euribor no deja de ser un indicador que nos avanza el nivel en el que se encontrarán los tipos de interés en los próximos meses. Con lo cual, esto nos hace pensar que sí que existe una expectativa de bajada de tipos de interés. En nuestra opinión, esta bajada no va a ser tan abrupta como fue la subida y tampoco va a ser tan inmediata. De hecho, el Banco Central Europeo en la última reunión pues, comunicó que todavía era pronto para iniciar esa bajada de tipos de interés que inicialmente parecía que llegaría en marzo, pero que previsiblemente no creemos que se vaya a materializar hasta la segunda mitad de este ejercicio. En consecuencia, lo que hemos visto durante el año pasado y ahora, pues que las condiciones financieras están actuando en diferentes direcciones del mercado hipotecario, ¿no? Por un lado, pues en términos de contracción de actividad, estamos hablando que en datos del INE hasta noviembre la caída habría sido en el acumulado de enero a noviembre en comparativa interanual del 18%, pero también se estarían revisando las cuotas hipotecarias y, por otro lado, también actuando sobre la cartera hipotecaria nueva, que, como vemos, pues cada vez el tipo variable va ganando mayor presencia sobre el fijo. Y bueno, para terminar, y a modo de recapitulación de lo anterior, indicar cuatro indicadores que, en nuestra opinión, son claves y que van a determinar la evolución de la economía española en este año. Primero, tener en cuenta que tanto en Europa como en España estamos en un proceso desinflacionista. Esto no quiere decir que no podamos observar en los próximos meses nuevos repuntes en la inflación, y esto podría venir determinado por incrementos puntuales en el precio de la energía, pero también, como decíamos, esto se debería a la desaparición de las medidas gubernamentales y depende de cómo vaya a ir evolucionando también pues, los conflictos internacionales, si se produce una escalada o no. Destacar también la fortaleza del mercado laboral. Seguimos generando empleo, estamos en unos datos muy positivos, aunque, como comentábamos, bueno, pues ese ritmo de crecimiento de generación de empleo cada vez es menor. Y luego, por último, también seguir de cerca los indicadores de confianza, porque no dejan de ser unos indicadores adelantados del consumo y de cómo va a evolucionar en términos globales la economía y luego, pues en concreto, el inmobiliario en nuestro sector. Y ya para terminar, respecto a la parte del hipotecario, el indicador clave a seguir el Euribor, que, como comentábamos, previsiblemente podría avanzar una bajada de tipos de interés en la segunda parte del año. Y esto implicaría pues, una mayor facilidad en la concesión de financiación y también cambios en la distribución de la nueva cartera hipotecaria en función del tipo de interés, con mayor presencia, como comentábamos, del tipo variable sobre el fijo. Y ya doy paso a Consuelo, que va a entrar a explicar el mercado inmobiliario. Buenos días a todos. Vamos a empezar con esta parte, con esta primera diapositiva, donde son datos del INE y por lo tanto no tenemos el último dato de cierre de año, el dato de diciembre, pero son acumulados enero-noviembre de todos los años que tenemos aquí.
Las barras indican el acumulado de actividad de compraventa de vivienda y señalar que el año 2023, que pintaba regular, ha acabado con unas cifras, o está acabando con unas cifras magníficas. No tanto como el 2022, que fue un año excepcional, pero sí con una actividad nada desdeñable. No obstante, me gusta esta diapositiva porque aparece una cosa rarísima, que es que en el año 2012 tenemos esas dos líneas, la roja y la inferior, la gris, en el mismo punto. Se vendieron el mismo número, aproximadamente, de vivienda nueva que de vivienda usada. 2012, crisis tremenda, destrucción del sector completo, incluida la construcción, por supuesto. Va cayendo la generación de vivienda nueva. Vemos la línea gris cómo cae y cae hasta unos casi la mitad, o sea, como 50.000 viviendas, 45.000 viviendas en 2015. Pero esa línea gris no se recupera. Va cediendo el espacio a la vivienda usada, que va cogiendo protagonismo, esa línea roja que va increciendo durante todos estos años, y la línea gris, la producción de vivienda nueva, que no es capaz de recuperarse. Desde 2020 sí hemos visto un ligero repunte, pero pasar la barrera de las 100.000 viviendas nuevas al año es, de momento, un logro y uno de los principales retos del sector, como todos vosotros sabéis, y más en primera persona. En cuanto a actividad, en general, el mercado inmobiliario hemos visto cómo va perdiendo parte de dinamismo con respecto a 2022. Si bien, como decíamos, terminamos el año con unas cifras de compraventas mucho mejor de lo esperado. Las comunidades autónomas, las que aparecen con este color rojo más intenso, serían aquellas que con actividad positiva. Señalar que las más importantes en número de compraventas, Andalucía, Comunidad de Madrid y Cataluña, presentan unas caídas muy importantes en número de compraventas de vivienda y por lo tanto tienen un efecto en el global nada desdeñable. Y como tema puntual, la Comunidad Valenciana y Canarias con una actividad muy interesante y con unos incrementos del 13,6% y del 8% respectivamente, nada desdeñable. Estas serían las primeras, en el primer cuadro, las comunidades autónomas, como digo, que más pesan en el índice general, que cae un 4,3% hasta noviembre. Si bajamos a nivel provincia, volvemos a detectar ese color rojo intenso en la zona de Levante. Alicante con un incremento del 10%, del 10,9% en actividad, y Valencia con un 9,2%. Y sin embargo, Madrid, que tiene un número de compraventas muy elevado, casi 15.000 compraventas, y Barcelona ya en otra cifra, pero también con un número elevado, 9.500, las vemos con unos decrementos muy importantes, del mismo modo que Málaga. Málaga, una ciudad o una provincia en este caso que ha tenido un comportamiento excelente. Este año pasado ha visto frenada de una forma importante su actividad inmobiliaria. En cuanto a los precios de la vivienda, los dos gráficos, vivienda nueva y usada y vivienda nueva en el lado derecho, siguen subiendo, siguen su ritmo de crecimiento, si bien con una desaceleración en esos incrementos. Estamos en vivienda nueva en unos incrementos, tengo que recordar, a cierre estábamos en un 5,1%, la vivienda usada en el entorno del 3,5%, y nuestra expectativa es que para el primer semestre de este año la vivienda usada esté aproximadamente en un 3% de incremento y la vivienda nueva en un 4,1%. Todavía incrementos, pero en menor medida que los incrementos pasados. En cuanto a precios, las dinámicas de precios de vivienda nueva, en todas las comunidades autónomas sube el precio de la vivienda nueva por encima del 2% y volvemos a ver otra vez ese rojo intenso que son incrementos por encima del 5% en la Comunidad de Madrid, Baleares y País Vasco, y especialmente en la Comunidad de Madrid y Baleares por encima del 6%.
Por lo tanto, incrementos de precio todavía. Tenemos en el cuadro las principales comunidades autónomas, con mayores incrementos y, por lo tanto, con mayor peso en la media nacional, esa media de 2.871 euros por metro cuadrado, con un 5,1 de incremento que decía como media del Estado, media de España. Por capitales de provincia vemos esa polarización en los precios de la vivienda. Barcelona, más de 5.000 euros metro cuadrado. Madrid y San Sebastián por encima de los 4.000 y enseguida con un solo 3.000 nos bajamos a los 2.000. Luego, esa polarización cada vez más importante que está sucediendo en el mercado se pone aquí de manifiesto. Barcelona con esos incrementos de precios, esas variaciones interanuales, cerca del 5%, un 6,3% Madrid y esos otros 5, 6% que vemos en San Sebastián, Bilbao o Palma de Mallorca. A señalar Valencia, como decíamos, ha tenido una provincia con una intensa actividad inmobiliaria y su incremento de precio en el 5,1% en la media nacional y ese precio medio de 2.200 euros metro cuadrado. Y Málaga, la que más incremento vuelve a tener de nuevo, con ese 7,2% y ese precio de 2.265 euros por metro cuadrado. Los retos que tenemos por delante, pues ese desequilibrio tan importante entre la oferta y la demanda. Si vemos en el gráfico de la izquierda la población y los incrementos de población que va a haber en España, son datos del Ministerio y del INE. Las proyecciones de población para los próximos años, vemos que en los próximos 15 años, aproximadamente en 2022-2037, en los próximos 15 años, la curva tiene una pendiente tremenda. Pasamos de un dato en 2022, una población de 47,6 millones de habitantes, en 2037 se estima en 51,7 millones de habitantes. O sea, como más de 4 millones de habitantes en 15 años. Luego ya vemos esa curva más tendida, alrededor de los 52, 53 millones, pero ya en el mismo tramo de años y, por lo tanto, con una curva muchísimo más horizontal, prácticamente una recta. Pero en estos próximos 15 años tenemos todo ese incremento de población y, además, con una salvedad. Dos cosas. Primero, la producción de vivienda no está dando respuesta, como todos sabemos, a esa demanda de formación de hogares que llevamos con un déficit importante en estos últimos tiempos. Pero además, en el gráfico de la derecha vemos que las primeras dos barras, Cataluña y Comunidad de Madrid, están por encima del 1.000.000. O sea, se espera que en estos próximos 15 años ese incremento de población en las comunidades de Cataluña y Madrid esté en más 14, más 15% y suponga del orden algo más de 2 millones de habitantes. Y, por lo tanto, de los 4 millones que habíamos visto de incremento en los próximos 15 años, la mitad, 2 millones, se van a concentrar en Cataluña y Madrid. Dar servicio a esta población del orden de 2 millones de habitantes, aproximadamente 800.000 hogares, a 2,5 personas por hogar, por lo que pueda variar esto en estos 15 años. 800.000 viviendas solamente en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, 800.000 hogares por incremento de población, aparte de lo habitual o del desarrollo habitual del sector inmobiliario y de los movimientos de población. Este es un reto que tiene el sector por delante y, por supuesto, la creación de vivienda nueva, que tiene pues dos patas, pero dos patas muy importantes. Uno, la financiación, por supuesto, y otro, la construcción. La mano de obra ahora mismo es un problema. Mano de obra cualificada está limitando la producción de vivienda. La industrialización sería una solución,
pero yo creo que hemos perdido ahí una oportunidad. No sé si hubiera sido necesario incluso un PERTE por parte de todo el sector para poder establecer un tejido productivo en cuanto a producción e industria, de producción industrializada de vivienda, porque va a ser muy difícil conseguir doblar este reto tan importante de subir la producción de vivienda por encima de esos 100, 110.000 viviendas al año. La financiación parece que la banca está dispuesta, tienen dinero y lo tienen que poner a producir, y este sí es un reto, aparte del que por todos conocido, de la producción de suelo, de la que estamos terminando, estamos viviendo, de la que se produjo en su momento, se está terminando y no tenemos más remedio que ponernos a producir suelo de nuevo. Y para terminar, y como colofón, simplemente esta resumen de lo que hemos dicho, esa solidez del sector inmobiliario que, a pesar de un año 2023 que se preveía con una actividad baja, nos ha dado una magnífica sorpresa. No obstante de esa desaceleración, las diferencias de esos mercados en términos de actividad, Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga y Valencia concentran el 40% de la demanda actual de la obra nueva. El precio de la vivienda nueva que continúa al alza, si bien se desaceleran esos incrementos y los plazos de venta se empiezan a dilatar. Y esa polarización de los mercados, de los precios de la vivienda, con ese Barcelona por encima de 5.000, Madrid, San Sebastián 4.000, un 3.000 y luego la mayor parte de las ciudades españolas en precios de 2.000 y pico. Los retos, pues necesidad de producir vivienda nueva. Para estos 15 años ya hemos visto cómo son las gráficas. Cuidado con Madrid y Barcelona porque concentrarán el 50% de esos nuevos hogares para recibir ese incremento de población. Nuevas soluciones habitacionales, todos los livings que todos conocemos, así como el alquiler y la producción de vivienda asequible, serán de nuevo retos que tenemos por delante. Limitada capacidad de producción de vivienda, con la industrialización como una de las posibles salidas o apoyos para esa producción de vivienda que no podemos conseguir, y esa previsión de precio de la vivienda para el primer semestre de 2024 de 2.925 euros metros cuadrados, que supondría un incremento interanual del 4,1%, menor de lo que fue para ese mismo dato el año anterior, que era del 6,4%. Incrementos, pero con desaceleración. Y nada más, hasta aquí ha sido nuestra presentación de hoy y si tenéis cualquier pregunta estaremos encantadas. A vuestra disposición. Muchas gracias, Leticia y Consuelo. Esperamos que os haya resultado interesante la presentación. Y bueno, ahora pasamos al turno de preguntas. Si alguno quiere hacer alguna pregunta o alguna cuestión, pues que levante la mano o que escriba por el chat y os damos paso encantados. Dice, buenos días, ¿cuál es el posible impacto en el precio de la vivienda en Madrid de la entrada en el mercado de las viviendas de los desarrollos del Este? Gracias. De acuerdo. Juan Antonio, ¿qué tal? Vamos a ver, todos estamos esperando la entrada en el mercado de las viviendas de los desarrollos del Este. ¿Por qué? Fundamentalmente porque tiene vivienda protegida. La vivienda protegida viene de los desarrollos. Estamos esperando que la Comunidad de Madrid nos dé la alegría de esa subida de módulos. Vamos a ver hasta dónde, cómo y cuándo se produce. Vamos a ver, la vivienda protegida, en mi opinión, la vivienda protegida lo que va a hacer es poner en valor también la vivienda libre. Sí es cierto que va a dar paso seguramente acceso a parte de esa demanda que ahora mismo no puede acceder por precio a la vivienda libre, pero primero, esa vivienda protegida va a abrir la llave de los desarrollos del Este y, por lo tanto, a la producción de vivienda libre, como digo, y además, en mi opinión, no va a afectar al precio. La vivienda libre tiene su sitio, tiene ya su parcela y no creo que afecte en ninguna medida. Pues si no hay más, no sé si se me oye, pero si no hay más preguntas, pues lo dejamos aquí. Por supuesto, nos conocéis, estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias por estar aquí y ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias a todos. Damos por finalizada entonces la presentación.